Bienvenidos nuevamente. Recordarán que la semana pasada discutimos el bautismo como una forma de profesar nuestra fe a los demás. Profesar a Jesucristo en palabras y acciones es profundamente apostólico. Si tienen dudas sobre esta declaración, háganse a sí mismos esta pregunta: ¿qué sabría el mundo hoy de Jesucristo sin el testimonio de los primeros apóstoles y de aquellos que creyeron en Cristo debido a su profesión? Pero cuando examinamos esta declaración, a menudo la vemos desde nuestra perspectiva de 2000 años después. Tenemos el beneficio de saber cómo termina la historia, mientras vemos los diversos episodios que conformaron una experiencia totalmente nueva para los apóstoles. Durante las próximas 3 semanas profundicemos en las profesiones de Pedro, Esteban y Pablo, pero tratemos de verlas a través de sus ojos, cuando ellos tuvieron dificultades para obedecer la gran comisión y proclamar el Evangelio después de la resurrección y ascensión de Jesús. Recordemos sus últimas palabras para ellos en Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Debemos hacer una pausa y recordar que si bien ellos recibieron esta increíble comisión de Jesús, ellos no tenían señales visibles de potestad. Hoy sabemos lo que los apóstoles son y hacen, y por qué hacen lo que hacen. Pero en aquel momento no hubo testigos de la directiva de Jesús, ni de la potestad que Él les dejó para conducir su iglesia. Por lo tanto, la profesión de Él también tuvo que contener una cierta autoprofesión de su papel. Para creer en el reporte de los apóstoles de la vida, muerte y resurrección de Cristo, la credibilidad del mensajero tuvo que ser establecida. Asimismo, los apóstoles no poseían en ese momento todo el conocimiento que necesitarían para conducir la iglesia. Recordemos estas palabras que Jesús les dijo en la última cena, justo antes de su muerte, en Juan 16, 12 al 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dios continúa conduciendo su iglesia a través de la revelación de su Espíritu. Algunas veces los apóstoles tuvieron que modificar su profesión, al Espíritu de Dios guiarlos aún más a toda la verdad. Entonces aquí hay una pregunta a considerar al comenzar nuestra exploración durante las próximas 3 sesiones. ¿Piensan que nuestra iglesia es apostólica de la misma manera que lo fue la iglesia primitiva? Sí, tenemos apóstoles vivientes cuya tarea principal es anunciar el Evangelio de Jesús. ¿Pero estamos haciendo discípulos que confiesen su nombre? ¿Estamos ustedes y yo profesando el poder de su Evangelio en el trabajo, escuela y en nuestros vecindarios? Con eso en mente, veamos más a profundidad la vida de Pedro y veamos lo que podemos aprender sobre su historia única de profesión. Su primer testimonio de Jesús como el Cristo fue en respuesta a la pregunta de Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro profesa en el círculo de discípulos: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde: No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Me gustaría que pongan una marca en este pasaje para que podamos volver a él en 2 semanas, cuando estemos discutiendo la profesión del apóstol Pablo. Podemos comparar esto con algo muy importante y similar que Pablo profesa respecto a su conocimiento del Evangelio en el primer capítulo de Gálatas. Ahora continuemos y notemos que la profesión de Pedro sobre Cristo es probada más allá, fuera del círculo de creyentes durante la pasión y sufrimiento de Cristo. Pero profesar a Cristo es demasiado difícil para él en aquel momento, debido a sus miedos, y niega conocer y seguir a Cristo.
Sin embargo, su profesión subsecuente en Jerusalén a los judíos en Pentecostés, como está manifestado en Hechos, indica su crecimiento. Aquí él se ha vuelto bastante valeroso. Llenado con el derramamiento del Espíritu Santo, él está dispuesto a profesar la vida, muerte y resurrección de Jesús en un entorno muy público, ante una multitud de judíos devotos que se habían reunido para los días de fiesta. Él los llama a la acción, a arrepentirse y a ser bautizados en el nombre de Jesucristo y a recibir el Espíritu Santo. Su profesión es persuasiva y muchos creen en su testimonio y son bautizados. De la misma forma, poco tiempo después, Pedro y Juan son arrestados y llevados ante el Sanedrín por sanar a un hombre cojo en el nombre de Jesucristo. El Sanedrín les prohíbe usar el nombre de Jesús. Pero Pedro dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Una vez más, Pedro no tiene miedo y conecta los puntos con respecto a la promesa del Mesías y el cumplimiento de Jesús de las promesas de Dios. Notemos la similitud con la profesión de Esteban registrada más tarde en Hechos, la cual estudiaremos la próxima semana. Pedro es conocido como un hombre de las provincias periféricas con un estatus mínimo ante el concilio. Sin embargo, a través del Espíritu Santo, él profesa con potestad el poder del nombre de Jesús para sanar. Pedro profesa de manera similar en la casa de Cornelio, pero para poder hacerlo, él debió cambiar primero su entendimiento de la voluntad de Dios con respecto a los gentiles. El Espíritu de Dios revela un nuevo entendimiento del Evangelio y después lo anima a profesarlo, primero a Cornelio y su casa, y después a la congregación de vuelta en Jerusalén. Esta es otra tarea de un apóstol, anunciar la voluntad de Dios como es revelada por el Espíritu Santo mientras nuestro entendimiento continúa evolucionando. La credibilidad y la fe en la potestad del mensajero son también requeridas aquí. Concluyamos nuestra sesión al entender que muchos de los primeros judíos convertidos al cristianismo fueron obligados a salir de Jerusalén por ser perseguidos. Investigaremos esto aún más en las próximas 2 sesiones al examinar la valentía del diácono Esteban y la conversión de Saulo a apóstol Pablo. Ambos fueron ejemplares a su propia manera al profesar a Cristo.